continuación, escuchemos el mensaje del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy especialmente a Pepe, muchas gracias por estar aquí. Decíamos hoy en la mañana que tuvo que viajar mediodía, 12 horas para llegar a México, porque América es muy vasta en todos los sentidos. Es un honor que nos acompañes, Pepe, para inaugurar esta reflexión. Soy muy breve porque te venimos a escuchar y a pensar contigo y con ustedes. Hace tiempo nos hacíamos la pregunta, en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿cuál es el rol de América Latina? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos imaginamos el futuro? En un mundo en donde parece haber una competencia de civilizaciones, cuya formulación extrema es la sustitución de civilizaciones y su reacción, el supremacismo, el odio y el miedo, el odio y el miedo, como propuesta para organizar la vida política y la cultura universal. ¿Qué tenemos nosotros que decir? Bueno, tenemos mucho que decir. En primer lugar, que creemos firmemente en que la cultura, que es el espacio del encuentro y la creación humana, puede ser la gran propuesta de América Latina y el Caribe para el resto del mundo, y podemos aspirar a un diseño distinto de la convivencia universal. Alguien dirá, bueno, eso suena ilusorio, pero yo me preguntaría, ¿qué grandes logros de la humanidad no empezaron siendo calificados como ilusorios o imposibles? El primer conformismo es pensar en pequeño, y de ese conformismo se llega al cinismo. Y estamos aquí con Pepe para escucharlo, pensar con él, porque si algún rebelde contra el conformismo y el cinismo hay, pues es Pepe Mujica, aquí presente. Y por eso te queremos escuchar y pensar contigo, y seguir creyendo en nosotros mismos y en el futuro que deseamos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenidas, bienvenidos. Y estoy seguro que cuando terminemos este encuentro vamos a consolidar esas ideas. El valor de la cultura, el respeto a los otros, la capacidad humana del encuentro sobre las diferencias y el odio, el poder de la esperanza sobre el miedo. Muchas gracias. Ahora, el señor José Mujica, expresidente de la República de Uruguay, ofrecerá la conferencia magistral en defensa de nuestros pueblos. Queridos amigos, perdónenme que voy a hablar sentado, porque mis cañerías están un poco viejas. Y lo primero tengo que agradecerle en ustedes a lo mucho que nos ha dado el pueblo mexicano. Son cientos mis compatriotas que alguna vez recalaron aquí por seguridad, por pan, por trabajo. Y como nadie en América Latina, este país ha cultivado el atender a los emigrantes y a los exilados, estableciendo un escalón civilizatorio muy alto de comprensión y de tolerancia en el mundo que nos toca vivir. Y no es de hoy, es de siempre, es de su historia. En mi juventud tuve un profesor imborrable, el último ministro de Cultura de la República Española, don José Bergamín, que pasó por acá, recaló en el Uruguay, y contribuyó a educar a muchos muchachos, entre los que yo estaba, y se carteaba
permanentemente. Aquel tipo de profesores que perdía 2 horas conversando en un boliche con los jóvenes emergentes y los invitaba a su casa. Y sé la relación que tenía con los emigrados de México. Por eso, la cultura de un pueblo tiene mucho que ver con su lengua. Al fin y al cabo, hablábamos un castellano con variables a lo largo y a lo ancho del continente. No es poca cosa una unidad territorial y de masa tan importante tener una lengua común. No es poca cosa. Y naturalmente, por eso mi agradecimiento antes que nada. Queridos amigos, nunca deberíamos olvidar que nuestra independencia política surgió paralelamente al momento en que el mercado mundial se estaba gestando y se estaba expresando. Nuestra independencia política coincide con nuestra inevitable dependencia sociocultural y económica que el mundo nos deparó. No es la independencia de un imperio que se desmorona. Es un tajo muy particular en la historia humana. Y quiero dejar claro, venimos corriendo de atrás. Nos llevaban 3 siglos de ventaja cuando logramos la independencia. La gestación del capitalismo no es cualquier cosa. Es el terremoto más grande de la historia del sapiens arriba de la tierra. Y asistimos a ello como espectadores, no como actores. Y fuimos inevitablemente arrastrados en esa ola. Si ustedes miran el mapa de toda nuestra América Latina, van a ver que los únicos que tienen su capital un poco al centro se lo deben al viejo imperio azteca. El resto de los países generaron sus capitales en los puertos. Miren el mapa de Europa y van a ver Madrid en el corazón de España, París en el corazón de Francia, Berlín en el corazón de Alemania, Moscú en el corazón del Imperio Ruso. Solamente Inglaterra, una isla, tiene su capital junto al mar. Nosotros, desde el momento de la independencia fue mucho más importante nuestra relación con el mundo central y nuestra dependencia que entre nosotros. Tuvo que haber decisiones políticas muy fuertes que significaron una lucha para que Brasil pudiera fundar su capital, Brasilia, por una decisión política. Pero su primera capital estuvo en Bahía, su segunda capital estuvo en Río, puertos importantes. Mi pequeño país es la historia de una lucha de puertos. El viejo puerto de asiento de la Marina Española del Atlántico Sur era Montevideo por mejores condiciones. Quien dominaba el puerto era el único que cobraba impuestos en los estados nacientes y por lo tanto podría arreglar un ejército y tener expresión militar de su poder político. En fin.
Esa dependencia de la que no hemos podido salir nos abraza y nos pone este desafío porque nos asomamos a una nueva etapa de la humanidad, esta inevitable globalización, llena de contradicciones, pero que tiene como nervio conductor ningún Estado, sino la aparición de nuevas formas productivas y de aglutinación de capital que se llama el sistema transnacional de empresas, que nos está deparando una evidencia histórica, mientras que probablemente el patrimonio promedio de las naciones podrá crecer a un 2, un 2,5% si promediamos poco más, poco menos. El patrimonio de la economía transnacional corporativa está creciendo por encima del 15% anual. Si proyectamos estas dos cosas, nos vamos a dar cuenta que estamos entrando en un mundo cuya centralidad económica está adquiriendo otra forma. ¿Qué le pasan a nuestras burguesías nacionales? Van siendo progresivamente acorraladas. Se transforman en rentistas. Porque esa economía expresada en corporaciones que tiene capacidad empresarial, capacidad de gestión, mira todo el mapa del mundo y se va insertando, no en países, sino en aquellos renglones de la economía que son más prometedores. Estamos en presencia de un nuevo neocolonialismo, pero que no se expresa a través de los estados. Parecería que transitamos hacia un mundo donde el futuro nos depara todos ser progresivamente empleados o trabajadores de empresas transnacionales. Es lógico que nuestras burguesías patriarcales, en gran medida, terminen o aliándose, siendo consortes, o refugiándose en el rentismo, comprando un pedazo de tierra o apartamentos y arrendándolo, pero no corren el riesgo de enfrentar la aventura creadora de nuevos desafíos, o les cuesta enormemente. Por supuesto que los estados asiáticos han visto esto y han generado respuestas que no hemos generado en América Latina. La respuesta es que el Estado no se pone de gestor, se pone de aliado y saca ganancia de ese esfuerzo. Está presente en casi todas las empresas o tiende a estar como inversor. No se pone a gestionar, reconoce de hecho la mayor eficiencia del sector privado en su capacidad de gestión, pero hace alianza. ¿Qué le transfiere al sector privado? La seguridad del amparo del Estado. ¿Y qué recoge el Estado? La eficiencia de la gestión. Bien, pero estos son desafíos que tenemos por delante. No es el tema, pero aunque sea quería dejar una pincelada, porque en nueva época hay que renovar el pensamiento. Quiero señalarle que tenemos, por lo tanto, un desafío por delante porque me parece que la globalización es inevitable. No es que nos guste o es que sea hermosa,
es que las fuerzas que confluyen tienen tales dimensiones que nos adaptamos o nos adaptan, que no es lo mismo. Como tal, pienso que los latinoamericanos tenemos un desafío por delante. El mundo que va a venir no es en el que yo vivo. Soy un viejo. Pasado mañana me voy. Pero el mundo de los jóvenes, los que hemos convocado a la vida, por los cuales intentamos luchar por un mundo mejor, es un mundo que va a tener que enfrentar una realidad mundial donde los latinoamericanos atomizados no existimos. Si los latinoamericanos no empezamos por tener conciencia de nuestra pequeñez, no nos ubicamos. Y es obvio. ¿Por qué? Porque China es un Estado multinacional milenario, porque la India por consiguiente, porque Europa a los tumbos con sus contradicciones, con sus lenguas, con sus heridas, de todas maneras lleva un proceso de juntarse. Y podrá haber zancadillas, brexit, brotes nacionalistas, inconformismo, sí. No es una navegación sencilla, pero es una navegación inevitable. El mundo se aglutina en grandes unidades. En ese mundo, ¿qué hacemos los latinoamericanos? Si algunos sueñan que algún día pensemos todos iguales, eso no es utopía, eso es ucronismo. Es decir, tenemos que luchar por juntarnos así como somos y como estamos, y no construir un intelecto intelectual inadmisible. Algunos soñadores de izquierda piensan que tenemos que ser socialistas todos. No, nunca va a haber nada mejor si estamos atomizados. ¿Cómo respetamos nuestra independencia, nuestras patrias que están logradas? ¿Y cómo las amparamos si no somos capaces de conformar un paraguas de defensa común para defender nuestros intereses? Hasta ahora hemos venido formando organismos y como no andan formamos otro y después otro y después otro. ¿Y cómo van a andar si las agendas nacionales de los gobiernos destragan toda su energía y todo su tiempo? Y queremos hacer integración a los fenicios. Te vendo tanto y me vendés tanto. Y no nos preocupamos por integrar la inteligencia previamente de los que algún día van a gobernar. Nuestras universidades no tienen una diplomacia. No existe un plan común de investigación de todas las universidades públicas de América Latina tras el intento de crear una inteligencia común. Educamos a nuestra gente y los mejores los eligen y se los llevan para el mundo transnacional. Nos dejamos robar lo más valioso. Después queremos defender la mercadería, pero no defendemos la materia gris. Tontos de nosotros. Nunca nos vamos a integrar si no tenemos la voluntad política de integrarnos. Y no le damos valor a la dimensión que tiene la integración, que es una autodefensa. No es el tema del que tenía que hablar, pero no puedo pasar por México
No puedo pasar por la Cancillería de México y no decir esto. Por las dimensiones, por la historia de México. Por lo que le han quitado, por lo que le han robado, por el pisoteo de nuestra historia, por las impotencias, por una América mendicante, cenicienta, sumisa y que no tiene el coraje de darse valor a sí mismo. No importa ser de derecha, de izquierda o de centro, hay que ser latinoamericano, tener la capacidad de soñar. Concuerdo con aquel que dijo: el siglo que viene nos agarrará unidos o vencidos. Sí, en la historia hay vencedores y perdedores. Pero hay que elegir camino. En la vida se puede ser perdedor habiendo dejado el cuero, intentando lo contrario. La peor forma de ser perdedor es entregarse, ser conejo. Entonces, hemos construido un montón de estados. Nos falta construir la patria común. Y ese debía ser el legado para las generaciones que vienen, para el cultivo de la inteligencia. Pero no es comunidad en el sentido bolivariano, antiguo. No, ha cambiado mucho la historia. Nos pasan por arriba. No existimos en el mundo. En el mundo habrá piedad si hay fuerza. Y para tener fuerza hay que juntarse. No esperemos misericordia. El mundo ideal, por desgracia, no existe. El mundo que soñamos, por desgracia, está lejos. El mundo de respeto mutuo. Viendo capítulos miserables, pequeños, como el de la OMC, que ni siquiera va a tener tribunal arbitral dentro de poco, que era una humilde garantía para nuestros desaguisados comerciales, donde los débiles podíamos tener un mínimo de amparo ante los fuertes, sencillamente por el mecanismo de no ponerse de acuerdo para nombrar los jueces. Tiramos por la borda décadas de intento de progreso, de seguridad y de apertura comercial. ¿Por qué? Porque no somos fuertes. Bien. Bueno. En realidad también nos toca vivir una época, y aquí voy a encajar con el tema en cuestión. Los sistemas son generadores de una cultura, pero separemos el concepto de cultura por parte. Hay una cultura de carácter superior, la que intenta distribuir la docencia, las formas superiores de conocimiento. Pero hay una cultura subliminal de los sentires que maneja las riendas de la mayor parte de las decisiones inconscientes y automáticas que casi tomamos a diario en la convivencia común, en el seno de nuestros hogares. Esa cultura que tiene olor a comida, a mesa familiar. Esa cultura que no se piensa, pero que se siente.
ese manejo de la cultura subliminal, arquetipo de nuestra época, porque un sistema genera una cultura que le es afín a la propia esencia de su vitalidad y de su vida. Más claro, resulta muy lógico que la cristiandad medieval sembrara por todas partes el concepto de que esta vida es un valle de lágrimas, pero que había que portarse lo mejor posible para ir a la otra vida donde estaba el paraíso. Semejante cultura es una cultura de resignación a los abusos del feudalismo. Naturalmente, es funcional a la distribución de poder y de riqueza de su medio ambiente. ¿Cuál es la cultura de esta etapa de la sociedad capitalista? ¿Cuál es la cultura subliminal? ¿Y cuál es la herramienta que utiliza? ¿Pasa por las universidades? ¿Son los docentes los que nos divulgan eso? No. Hay un complejo de ciencias que no estaban a la vista en la época de Carlos Marx, ni de Adam Smith. Un complejo de ciencias, las que rodean la tecnología del marketing, que tienen que ver con el comportamiento humano. El sapiens racional que le damos como concepto mi generación, los bisnietos de Robespierre, que le dan una importancia bárbara a las ideas, al programa, no podían conocer estos resortes de la conducta humana subliminal que están cada vez más claros en el conjunto de disciplinas que rodean eso que se llama marketing. Y podrán los profesores y nuestras maestras decir lo que quieran, pero cada vez que se abre un televisor de mañana, o se abre un radio, etcétera, o se abre un periódico, tenemos un bombardeo subliminal de compre esto y lo otro con un arte que va compaginando nuestra conducta subliminal. El consumismo no es una deformación secundaria, es una cuestión esencial de esta etapa del capitalismo que necesita a muerte que seamos compradores compulsivos y que caigamos en la confusión que ser es tener. Este es el elemento, la nueva religión de nuestra época es el mercado. Y la marcha del mercado. Pobres los ministros de Hacienda, los ministros de Economía, si el PBI no crece. Todos desesperados porque no crecen. Esa es la preocupación central. Todo tiene que crecer, hasta la capital de México. Siga creciendo. Y que los pobres demoren 4 horas por día para ir a trabajar. Y después nadie se plantea, ¿serán felices? Oh. Bueno, porque lo importante no es la felicidad, es el negocio. Lo importante es lo determinante es el mercado. Y justamente todos los medios de información que nos rodean tienen su gancho en difundir a tambor batiente nuestros defectos, las debilidades humanas, las metidas de pata, ¿verdad?
Porque lo que no es negativo no es noticia. En realidad se ganan la vida así, porque es lo que llama la atención, el descalabro, la parte pecaminosa del zapping, en todo caso. Pero eso está sostenido por un sistema de propaganda permanente, comercial, que rodea, se puede resumir así. Se ventilan y se atacan a los cosos y se hace propaganda de las cosas. Se vive del producto de vender las cosas, de ayudar a vender las cosas, y se ventilan los problemas de los cosos, los humanos. Ese bombardeo termina formando una cultura. Tenemos que ser compradores compulsivos, porque si no la economía se detiene el negocio. Es natural. Y estamos difundiendo a tambor batiente, de hecho, estamos diciendo a las multitudes, el que no es rico no triunfa. El triunfo en la vida es ser rico. Y si sos más rico, sos más feliz. Ser rico es equivalente a ser más feliz. No nos quejemos de las consecuencias que tiene semejante doctrina. Eso es lo que nos enseñan. No, esto no es una enseñanza consciente. Este es un trabajo subliminal de todos los días. Porque al joven que está saliendo del cascarón, le presentan el Audi con una rubia despampanante al lado del Audi que no tiene nada que ver con el Audi, para que el tipo vaya conectando sus pasiones instintivas con la posición de un fierro de eso. Y después, ¿cómo no vamos a tener multitudes ansiosas? La ansiedad, el inconformismo, está metido en la masa de nuestros pueblos. Hoy tienden a votar en contra sin saber si están votando a favor de qué. ¿Por qué? Porque la educación tácita subliminal de la cultura contemporánea es tener más y más y más. Y eso es mentira. Es mentira porque no hay para todo. Porque en primer término es mentira básica, conceptual, porque semejante civilización de despilfarro no lo soporta el planeta. Vamos a un callejón sin salida. Esta cultura ha sido formidable. Creo que en la conducta humana operan permanentemente dos vertientes antagónicas, absolutamente imprescindibles. Por un lado, la cooperación y la solidaridad que le ha permitido al Sapiens cubrir toda la tierra y construir civilizaciones, patria, mitología, moverse en equipos enormes que le ha dado superioridad. Pero tiene adentro también, como toda cosa viva, un germen egoísta. La vida encierra estas contradicciones. Toda forma de vida lucha por su vida, por perpetuarse. No existe expresión más conmovedora que la reproducción, porque es el intento de solidaridad de la vida frente a la muerte en la lucha para que sobreviva una especie. Es el acto más superior de cooperación
inventado la biología, pero a su vez el egoísmo es inevitable. Y el egoísmo ha sido una herramienta formidable de nuestra época moderna. Es el egoísmo, el afán, el interés que permitió domesticar a la ciencia, crear la tecnología, multiplicar la productividad y creó el basamento técnico y científico de esta civilización formidable que nos permite vivir tal vez 40, 50 años más en términos promedio que nuestros antepasados de hace un siglo y medio. No es poca cosa. Y que nos ha llenado de un montón de comodidades que eran impensables. Aminofis podía manejar 300, 400 mil personas que trabajaran 20 años para hacerse una tumba, pero no podía tener un forá o una heladera, porque el concepto de pobreza es histórico y social, no se puede medir matemáticamente. Cuando decimos son pobres, salieron del PBI, no, hermano, no. No se pueden comparar cosas distintas. Un pobre en Nueva York debe tener televisión y auto parado en la puerta, pero es pobre en Nueva York. Es una diferencia. ¿Qué quiero señalar? Lo que quiero señalar como punto central es, sencillamente, que hay una parte positiva de este egoísmo que ha sido el motor de esta civilización. Pero Sapiens tiene este desafío, o sujeta y encausa esto, y esto ya no es un problema de sistema, es un problema civilizatorio, o vamos camino de un holocausto ecológico. No es que no sepamos lo que hay que hacer, hace rato que sabemos. El quid de la cuestión es que no lo podemos enfrentar y hacer porque no podemos enfrentar los intereses que hay en juego. Más claro, tenemos impotencia política de frenar esta máquina. Bien, nosotros vivimos esta época y nosotros tenemos este desafío, este es nuestro tiempo y este es el drama de nuestro tiempo. La cultura que hemos generado subliminal es funcional a este tiempo. Mi generación, pertenezco a una generación que luchó por un hombre nuevo, por cambiar el mundo. Y creyó que cambiando las relaciones de producción y de distribución iba a tenerlo en consecuencia. Se equivocó feo, porque subestimó. Si no hay un cambio cultural, no cambia nada. Y este es el desafío que tenemos por delante. Tengo amistad con toda la gente que se mueve en ecología, los admiro. Son más ingenuos que nosotros todavía. Porque, ¿por qué ponemos herbicidas? ¿Por qué no plantamos maíz como mi abuelo? Porque nos morimos de hambre. Porque el maíz daba 800 kilos y ahora el maíz tiene que dar 8 o 10 mil kilos porque los números no te cierran. Y no te alcanza la tierra para plantar el maíz. No podemos ir para atrás, hermano, tenemos que ir para adelante. ¿Por qué le digo? Si tenemos una civilización de despilfarro, ¿cómo no vamos a agredir el medio ambiente? Si todos los modelos de felicidad que nos plantean están basados en presentarnos el lujo y el despilfarro, nadie nos plantea si somos más o menos felices. Hacemos parámetros para medirlo todo, pero si la gente es más feliz,
Y yo sé que la felicidad no se crea por decreto. Y yo sé que somáticamente hay gente que nace negativa que ni que saque la lotería todos los días. Es hormonal. Y sé al revés que hay otra gente que aunque se venga al mundo abajo son optimistas. Las tripas, la biología tiene mucho más importancia de lo que parecía. Y yo sé que todo tiembla. La idea de la libertad con la que nos llenábamos el alma, el espíritu. Ni existe alma, ni existe espíritu, ni carajo. Y hay un juego intrincado de reacciones ahí que van y que nos gobiernan y de estímulos. Y si por libertad entendemos seguir nuestras inclinaciones, nuestros deseos, está bien, la libertad existe. Si por libertad entendemos que somos capaces de conscientemente crear nuestros deseos y nuestras inclinaciones, la libertad no existe. Con esa aclaración, lo que me queda claro, que el fanatismo, lo que puede existir de margen de libertad en la vida, diría más, la palabra libertad y la palabra tolerancia debieran de ser equivalentes. Y el fanatismo es lo contrario. ¿Por qué? Porque la libertad supone tácitamente la concepción de que es un bien que tienen también los demás y que como tal rige y debe de regir todas nuestras relaciones. La libertad es la duda, la libertad es la investigación, la libertad es la conciencia de que uno puede estar equivocado, la libertad es el espíritu abierto para aprender de otros. La libertad es el reconocimiento de la humildad, de lo poco que sabemos y de lo mucho que ignoramos. El fanatismo es exactamente lo contrario. Es el camino corto de la aparente eficiencia. No hay lugar a duda, no hay lugar a vacilación, no hay por qué tener piedad. No hay por qué tener compasión, mucho menos tener duda. Es afirmativo, imperioso. Y genera odio. Por eso mismo. El odio es como el amor, ciego. La diferencia es que el amor es creador, parturiento, y el odio nos destruye. No ataca solo a terceros, nos termina atacando a nosotros mismos. Hay que luchar por liberarse del odio. Pero es una lucha que hay que usar la conciencia. Todos los seres humanos estamos a un paso de caer en actitudes fanáticas. Todos los seres humanos cruzamos y estamos expuestos a generar síndromes de odio. Y créanmelo, es el peor achatamiento de la condición humana.
la única cosa un poquito superior que puede tener esta especie. Están hablando con un ateo consumado. Eso de la imagen de Dios, no va. A veces uno tiene la necesidad, por honradez intelectual, de expresar algunas cosas que parecen no venir al término, pero uno ve la realidad y la mide a través de lo que uno es. Entonces, lo único superior de este mono es que tiene un cierto desarrollo de conciencia. Y como tal, dentro de ciertos límites podemos elegir camino, podemos obrar sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio rumbo. No es un rumbo fatal determinado por las leyes de la biología o por Dios. Todo eso está. Pero hay una cosa que depende de nosotros y es el uso de la conciencia. Esa es la ventaja que nos dio la naturaleza. Pienso que tenía ganas de interpretarse o conocerse a sí mismo, o complicarse, no sé. Pero, sin entrar en eso, lo central, no podemos, es muy difícil cambiar el mundo, lo que podemos cambiar nuestra conducta y cómo nos ubicamos adentro del mundo. Eso no se lo debemos a otro, nos lo debemos a nosotros mismos. Entonces, la lucha contra el fanatismo, la lucha contra el odio, es una lucha permanente a la que estamos expuestos. Y tiene que ser una pauta de nuestra propia vida, de nuestra propia manera de comprometernos con la realidad. ¿Cuál es el beneficio que se recibe? Porque aparentemente no se recibe ningún beneficio. Bueno, yo quiero transmitir que es una forma superior de felicidad, el despojarse del odio, el olvidarse de las ofensas, el olvidarse de las cuentas que uno tendría para cobrar, de las heridas, de las mataduras, de todo eso. Aprender a vivir en libertad, libertad de odiar, para tener libertad de querer. Y ese es un escalón superior de felicidad humana que le está permitido al hombre, que probablemente no le esté permitido a los otros bichos. Y creo que hay que elegir, por eso estamos expuestos al cultivo del odio, porque estamos expuestos al interés, al egoísmo, que encausados dentro de ciertos límites son un motor de desarrollo de la civilización humana, pero no frenado, no conducido. Hay que meterse en la cabeza el viejo concepto griego de límite. Tus tripas tienen límites para comer, podrás tener toda la plata que quieras, pero si comés, reventás. La velocidad tiene límite, porque a los fabricantes de autos les convendrá hacer autos de 250 kilómetros. Dejate de joder porque te vas, no manejás, estás tomando puntería. Nuestra vida tiene límites.
Por todas partes hay que trabajarlo con conciencia esto. Y esto significa que de despojarse de la tarjeta de odio, de la cuota de odio, luchar por despojar, es la forma de luchar por una humanidad superior. Porque hasta hoy hemos vivido siempre rodeados de odio, muchas veces a eso que le llamábamos justicia. Es una forma temperada de administrar el odio, porque si no el odio sería mayor. Entonces no puede haber una cultura progresista que cultive el odio. Y esto se lo dice un revolucionario que hoy es un león herbívoro y que más de una vez se puso una pistola al cinto. No es un pacifismo burdo lo que quiero sembrar. Creo que las relaciones humanas hay que pelear por despojarse de los gérmenes de odio permanentemente. Y la construcción de una civilización y de un Estado progresista significa la lucha permanente contra los gérmenes de odio que se generan adentro de nosotros. Odio y fanatismo son contrarios a sabiduría y felicidad. ¿Que será lograble? No sé. ¿De qué es hermoso gastar la vida en esta pelea? Esto es como la unidad latinoamericana. Yo no sé si algún día estaremos juntos. Lo que vale la pena es pelear por eso, porque incluso nos da contenido para vivir, causa para vivir, porque se puede vivir por haber nacido, y en eso somos igual a una hormiga, o luego de haber nacido a esta hermosa aventura de la vida, que es el único milagro que hay para cada uno de nosotros, haber nacido, darle un contenido. He nacido para hacer algo, para intentar algo. Sé que esta manera de pensar es también una forma de amar la vida y aferrarse a ella. Y por lo tanto, intentar mitigar las respuestas insondables, imposibles frente a la muerte. Otros escapan creando un mundo de más allá. Tal vez la vida consciente esté condenada a buscar consuelo. Gracias. De esta manera, damos por concluida la sesión inaugural de este encuentro. Agradecemos a los asistentes permanecer en sus lugares para permitir la salida de los miembros del presidio. Gracias. Bueno, esqueleto.